Bárbaro Rivas figura como uno de los más importantes pintores venezolanos. Su conexión religare con el arte le vale el apodo de El Iluminado de Petare, como portador de un don para apreciar las escenas cotidianas y los temas religiosos. Su trabajo trasciende las etiquetas de ingenuo o popular. Bárbaro Rivas nace en 1893 en Petare, Caracas. Debió ser en octubre de 1949, cuando una mañana o una tarde de esos días, estaba Bárbaro en la bodega La Minita, en la esquina de la calle Miranda con la calle Pacheco en Petare, haciendo sus compras, sus precarias compras, porque al fin y al cabo Bárbaro era un personaje muy extraño, era un clochard en cierto modo. Él era una suerte de albañil, de tobero, que en los días de los santos y de los difuntos hacía cruces de cemento para el cementerio, flores de papel, hacía de todo, con lo cual sobrevivía. Pintaba fachadas, tenía una experiencia artesanal de preparar los colores con asbestina, que se compraba en las bodegas, mezclado con agua y sal, y entonces eso permitía las lechadas. Y bueno, silleticas de madera, hacía de todo. Y haciendo esa compra allí, noté yo que en una bolsa de papel grueso que se usaba en esa época para hacer mercado, para ir a la bodega, noté unos colores extraños. Yo estaba en la acera de enfrente y me acerqué a ver qué era lo que tenía Bárbaro en la mano, porque yo nunca había visto una cosa como esta. Y le pregunto: Bárbaro, ¿qué tienes tú en esa bolsa? Cuadrito que yo pinté, maestro. Él usaba el vocablo maestro como para señalar un cierto nivel de respeto hacia las personas, aunque yo era un muchacho de 19 años en ese momento. Bueno, un cuadrito que yo pinté, maestro, pero déjame verlo. Y me muestra en la bolsa esa unos personajes vestidos con unas clámides azules y rojas vermellón, en una atmósfera de grises y con una textura, pintados a la vestina seguramente. Yo recuerdo que fue tal la emoción mía de ver aquel cuadro. Mira, Bárbaro, yo voy a ir a tu casa, yo te voy a visitar a ver qué tienes. ¿Tú tienes otros cuadros? Sí. Y Bárbaro, yo no me enteré sino muchos años después, 10 años después, que en ese momento Bárbaro pensó que yo me estaba burlando de él. 10 años después para decirme que aquella tarde o aquella mañana que yo le dije esto y aquello, yo creí que usted se estaba burlando de mi maestro. Él hablaba un poco así como arrastrado, ¿no? Porque le faltaban los dientes, ¿no? A partir de ese momento comienza mi interés por Bárbaro y comienzo a visitarlo y a llevarle materiales para que pinte y a tratar en lo posible de ver cómo podía de alguna manera mejorar las condiciones. Te repito, Bárbaro vivía como un miserable, vivía en un ranchón allí que eran unas ruinas rescatadas de las antiguas instalaciones del ferrocarril, donde él había trabajado años atrás como banderero, como peón de rieles. Aquella casa era una casa misteriosa, además. Él había cubierto los techos no, eso se había derrumbado. Las planchas que había puesto encima, por debajo habían como unas con telas de las cuales colgaban abalorios, muñequitos, no sé qué cuánto. Era una cosa funambulesca y además oscura. Y en las paredes tú veías los personajes bíblicos pintados allí como murales bizantinos, pero sin el brillo de los cristales del Bizancio, de los vidrios del Bizancio, ¿no? Era una atmósfera realmente excepcional. Y era una atmósfera, en cierto modo,
profana por el mundo demoníaco en que Bárbaro vivía, pero al mismo tiempo con una carga de sacralización que era además lo esencialmente espiritual en él. Se puede mostrar en esta anécdota. Cierta vez conversábamos y alguien dijo delante de él, no sé qué cosa, porque eso es firme. Y Bárbaro inmediatamente intervino, porque él hace intervenciones así violentas y rápidas. Firme es el cielo. ¿Quién ha visto caerse una estrella? O sea, firme es una esencia supremamente divina en ti. Eso es firme. Todo lo demás es nada. Se puede derrumbar, puede desaparecer, pero esto está allí. Y eso es inconmovible, que es la fe, que es la seguridad que tú tienes en que vas a trascender por la fe. Eso lo tenía él. De manera que toda esa obra de Bárbaro no es otra cosa que el propósito de testimoniar la presencia de Jesús y la presencia de esa entidad supremamente divina sobre la tierra. Bárbaro Rivas crea un espacio rico en formas, color, tensión, ángulo de mirada. Un espacio que se va construyendo desde la necesidad de decir. La obra de Bárbaro se fundamenta, digamos, como en 3 pilares temáticos. Uno son los recuerdos de Petare, los recuerdos sociales, los recuerdos de algunos acontecimientos, los recuerdos de algunas cosas familiares, la familia del pintor, la casa del pintor, los milagros de tal cosa, la construcción de la iglesia y el paisaje de Petare. Eso es uno de los pilares. El otro pilar es la vida de Jesús, esto es, los apóstoles, que él llamaba los espalderos de Jesús, la crucifixión, el nacimiento, la natividad. Todos los años él por lo menos pintaba un nacimiento. Lo hacía y además lo pintaba un cuadro o más de un cuadro como testimonio del nacimiento de Jesús. El de la Semana Santa, todas estas cosas, de la vida de los santos, de la Virgen. Ese es el núcleo central de su trabajo, ¿no? Y el tercero, por decirlo menos, son sus autorretratos. Cómo se veía él a través de terceros, porque él nunca se autorretrató como un artista normal en un espejo. Él tampoco era un artista académico, él no había estudiado nunca eso y tampoco se le imaginaba que él se iba a ver en un espejo, porque aquí cabría aquello que una vez dijo Feliciano Carballo de su obra, es que yo no pinto viendo, sino viviendo. A diferencia de un pintor académico que va a hacer un paisaje y lo ve, y te va a hacer un retrato y te ve, y va a hacer una escena de no sé cuánto y arma todo para verlo, una escenografía. No, pintan porque viven. Y es el caso de Bárbaro, que pintaba porque vivía y no porque veía simplemente. ¿Qué era lo que veía? Lo que esencialmente él sentía. De modo que sus autorretratos cambian el juego, porque él no se ve a sí mismo, sino a través de fotografías que le han tomado. Las fotografías de los periódicos, las fotografías de las revistas, las fotografías que de pronto le tomaba a alguien. Entonces, esos autorretratos de Bárbaro siempre son una pintura o un retrato de otro retrato, que es él. Él se mira a través de otros, nunca a sí mismo, pero siempre con ese cuento y con esa carga y con esa fuerza y solidez de una expresión que es esencialmente dramática. En la obra Autorretrato de 1964, el dramatismo es consecuencia del juego de matices blancos, negros y grises, particularmente en la figura que posa su mirada en la nada, una alusión que trasluce la existencialidad del pintor y el sentido propio de un autorretrato. Fuera del paréntesis, en el caso de Bárbaro, evidentemente Bárbaro se ha convertido en una figura
nacional como por un milagro. ¿Y cómo se opera ese milagro? Ese milagro se opera no solamente de la manera como Bárbaro es descubierto entonces. Ya no hablo del encuentro mío con Bárbaro allí, porque la parte que faltaba de ese cuento era, ¿en qué momento ocurre esto? Bárbaro, yo comienzo a llevarle materiales y él comienza a pintar otra vez, porque él tuvo una crisis en esos momentos y tal y qué sé yo, y se había interrumpido. Comienza a pintar y tomo yo 2 cuadritos que ha pintado el año 50 y los llevo al salón oficial. Y los cuadritos, los 2 cuadritos, nadie sabía nada. Se venden. ¿Quién los compra? Don Alfredo Bulton y Miguel Otero Silva. Y comienza todo un proceso de saber, y un día de años más tarde me detiene el maestro Cabré allá en las puertas del museo, y yo lo saludo como con todo el respeto del mundo, que nos merecían nuestros maestros, y me dice: D. Antonio, ahora que lo veo, dígame una cosa, ¿qué pasa con Bárbaro Rivas? Nada, maestro, pero usted es el único que sabe quién es Bárbaro. Yo no había pensado en eso nunca, de verdad. Y hay muchos rumores que los cuadros que llegan al salón oficial, es un seudónimo. Digo, no, maestro, se llama Bárbaro. ¿Y qué espera usted para mostrar a Bárbaro? Hágalo ahora, usted está joven, esto lo va a perjudicar mucho. Haga lo que sea, pero muestre a Bárbaro, que la gente conozca a Bárbaro, personalmente. Fue entonces cuando yo decido hacer una exposición, que fue la primera exposición de arte ingenuo que se realizó en Venezuela, en el Bar Sorpresa en Petare, porque yo dije, bueno, yo esto lo hago en Petare. Y esto tiene que ser en Petare para que la gente vaya a Petare y contate que existe, y que pinta, y que habla, y que está allí. Bueno, y efectivamente abrimos el 23 de febrero del año 56 en el Bar Sorpresa de Petare la exposición de pintores ingenuos de Petare. 7 pintores ingenuos de Petare. Y en ese momento revienta todo, porque eso fue noticia pública en toda la prensa, en todos los medios. Bárbaro Rivas existe y pinta desde hace 50 años, tituló el Nacional. El ascenso de la estética no convencional de Bárbaro Rivas en el inventario artístico nacional se produce rápidamente, tal como lo demuestra el premio Arístides Rojas del Salón Oficial Anual de Arte Venezolano de 1956. Al año siguiente participa en la Cuarta Bienal Internacional de Sao Paulo y obtiene una mención honorífica por Barrio de Caruto de 1925. En los años siguientes recibe más premios a nivel nacional y participa en varias exposiciones internacionales dedicadas al arte ingenuo o naif. Con todo y esto, Bárbaro, que alcanza los premios, se logra que el museo acepte, el Museo de Bellas Artes, que la Junta de Conservación y Fomento aceptara esa exposición en el museo. Era la primera vez que en el Museo de Bellas Artes se mostraba la obra de un pintor no académico. Y Bárbaro abre las puertas del Museo de Bellas Artes con una exposición cuyas obras, por lo menos 10 de ellas se vendieron ese mismo domingo. O sea, Bárbaro entraba por la puerta grande, en ese sentido. Y eso consolidó definitivamente la presencia de Bárbaro. Habíamos logrado, en cierto modo, ya el grupo que nos habíamos reunido para hacer la exposición de Petare el año 56, la del Bar Sorpresa, habíamos creado como una suerte de contención con respecto a la ficción etílica de Bárbaro, y de alguna manera estaba comiendo mejor, se estaba vistiendo mejor, era menos frecuente la situación de allí. No es que se había evitado, pero se había regularizado mucho. Y el año 60 abrimos una exposición en la Sociedad Marauri que se llamó Vida de Jesús en la pintura de Bárbaro Rivas, con una serie de obras, creo que unas casi 30 obras, que se contaban desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús en la obra de él, ¿no? Esa exposición fue muy importante y fue muy promocionada
y al mismo tiempo atrajo la presencia de un personaje que iba a ser nefasto, a quien yo no conocí, pero que comenzó a filtrarse en la casa de Bárbaro y hacer posible que Bárbaro reincidiera en la cosa alcohólica, pagándole los cuadros con botellas de lo que él tomaba, que era cocuy lara y aguardiente de caña. Y de allí en adelante comenzó ese proceso de deterioro físico de Bárbaro y de ennegrecimiento de su pintura. José Antonio Real, dramaturgo, hizo un trabajo bastante interesante, que fue una especie de monografía, donde él además agregó una suerte de catalogación de la obra que él pudo ver y al mismo tiempo una descripción de Bárbaro y particularmente una especie de retrato por escrito, una semblanza que él hace de Bárbaro, donde él dice que le asombraba mucho que aquel personaje que parecía realmente un miserable, con aquel traje que parecía un lienzo del Greco, de lo ennegrecido que estaba por el sucio, y en medio de aquella cochambre, como él mismo la menciona, del sitio donde él estaba ya recluido por sí mismo, en aquel camastrón donde ya casi no se podía levantar, miraba de tal modo, dice en cierto modo José Antonio Real, no con la virtud de artista solamente, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, es opinión de Real, que miraba no solamente con la virtud de un artista, sino que se sentía que por más allá de esa mirada había una cierta altivez, una cierta distinción que sobrepasaba lo simplemente humano. O sea, yo siento que lo que había experimentado Real era precisamente esa altura espiritual de quien se siente en el fondo seguro porque su Salvador está con él. Porque esa presencia está llamada a rescatarlo de la miseria, de los vicios, del infierno en que ha vivido y de la seguridad que él ha sentido como Job en que él estaba salvo. Para Anita Tapias, la yuxtaposición de figuras o escenas construidas con las arbitrarias y mágicas leyes del onírico son las características formales predominantes en su creación. No existe un esquema predecible para la composición de la pintura de Rivas. Lo constante es la ausencia de perspectiva, como puede apreciarse en casi toda la pintura ingenua, en el que confluyen varios puntos de vista. Si fuese simplemente la manera de trabajar sin perspectiva, que es propia también de los niños, sobre todo los niños entre los 8 y los 10 años de edad, en que todo lo ven y lo diseñan como plano, porque no existe la visión profunda. La visión profunda, después de todo, es un concepto perspectivico que surge del Renacimiento para nuestros días. Bueno, si fuese tan solo la sucesión de planos, no hubiese mayor novedad ni gracia, puesto que ya lo sabemos, pues eso de que los niños lo hacen también, ¿no? Es la calidad de la ejecución, es la calidad de la pincelada, es la riqueza del cocimiento del color, del esplendor de esas imágenes que, contrastándose rojos con verdes, con azules, con grises, con líneas, te van creando como una suerte de arquitectura de color, de una belleza, de una contundencia y de una fuerza expresiva que no la tiene un niño. Allí hay un aporte de carácter expresivo con una fuerza expresionista incontestable a nivel de cada cuadro. Eso es una cosa que
que es indiscutible y que surge como propio de una vivencia tensa, de una rica y dramática y tremenda y terrible personalidad, como fue la de Bárbaro. Pero también hay un aporte que él hace, a mi juicio, definitivo y posible. Quiero decir, un aporte a mi juicio fundamental, y es que Bárbaro rescata de una historia que él vivenció todo lo que fue la espiritualidad del mundo del siglo XVIII, de la religiosidad de eso que nosotros hemos llamado la Venezuela colonial. Él rescata todos esos valores. No es que los rescata, diría yo, en el sentido de que él va atrás y los trae de esa historia. Yo diría que Bárbaro asume finalmente una realidad que estaba en el país nacional intacta, una religiosidad que no había muerto, que simplemente estaba como al margen, como oculta, como fuera de sitio, y que él de pronto con su pintura, con su propia vivencia, dice, bueno, esto no ha muerto. Y eso dicho con los términos de mayor elocuencia artesanal y plástica, de una fuerza de color, de una fuerza de dibujo, de una fuerza de diseño, de una expresividad figural que no tiene la menor duda de que la salva como pintura y como arte. La pintura de Bárbaro Rivas está llena de la fuerza, candor y resiedumbre del visionario y del iluminado, poseso de un profundo anhelo de creación, como si atesorara una verdad solemne. Su obra traduce la firme convicción de quien creyó en el poder transmutador de cuanto hacía.